Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Interior. Hoy con un tema que creo que a todos nos va a ser muy útil profundizar acerca de él, y es acompañar en el dolor. Cuán importante que es, cómo si estamos acompañados el dolor se hace mucho más llevadero. Para hablar de este tema tengo el gusto de contar con la presencia de Belén Bernard. Presentarte pues en las redes sociales creo que hasta me intimida un poco el trabajo que tú haces, en el sentido de que habla tu trabajo por ti. Sin embargo, para quienes no te conocen, pues eres una psicóloga clínica dedicada, diría yo, al cuidado. Este es como tu sello personal. Te doy la bienvenida y te agradezco por estar aquí compartiendo esta nueva cosa que has empezado a hacer, y es la unidad de cuidados internos. Muchísimas gracias por esta invitación, Lucy. Estoy feliz de compartir este nuevo pedazo de mi servicio, que si bien ha estado muy orientado siempre al cuidado, llevo más de 10 años trabajando con niños y con adultos mayores. Digo yo siempre con las dos generaciones más especiales, al menos para mí. Y ahora estoy transformándolo en este nuevo servicio, o multiplicando esa atención que he brindado a la familia en general a través de este nuevo espacio en la unidad de cuidados internos. La unidad de cuidados internos, me encantó el concepto, porque se refiere como a unidad de cuidados intensivos, pero como que mi pensamiento iba por ahí, pero luego me encuentro con interno refiriéndose a cuán importante es eso que pasa dentro de las personas cuando van a ser sometidas a cualquier procedimiento médico. Bueno, destaco el título, pero ese es el corazón del servicio que vas a brindar, y me gustaría preguntarte un poco, ¿cómo nació esta idea de brindar este servicio, Belén? Bueno, la unidad de cuidados internos, para quienes no lo conocen, es un servicio de apoyo psicológico para niños y adultos mayores hospitalizados o que se preparan para un procedimiento médico. Y bueno, el nombre, en verdad, que cuando lo pensé, sí pensaba como tenemos una unidad de cuidados intensivos en el hospital, donde lo que hacemos es cuidar el cuerpo, salvar al cuerpo, protegerlo. Y debería asimismo haber una unidad de cuidados internos, porque es tan importante el acompañamiento psicológico, lo que pasa en el mundo emocional del paciente, tanto como lo que está pasando en el cuerpo. Y bueno, esto aquí no nace de leerlo en los libros, no nace de estudiarlo, realmente nace de una experiencia personal. Si bien uno pues como que sabe y dice es importante la mente, ya ahora hablamos tanto de salud mental, pero aún así todavía no hablamos suficiente quizás. La unidad de cuidados internos nació en una habitación de hospital, mientras sostenía la mano de mi hijo y buscaba cómo aliviar su alma, no solo su cuerpo. Nace de contener su corazón en medio del dolor, de inventar consuelo donde no lo había. De repente, hace año y medio, mi hijo mayor enferma de un día para otro, y su vida pasa de ser una infancia completamente regular, como la de la mayoría de niños, juegos, escuela, a muchas hospitalizaciones, muchos procedimientos médicos, incertidumbres, ambulancias. Cambia completamente. Fue un golpe muy fuerte y a mí me dolía mucho, porque mi trabajo, que siempre ha estado muy alineado a proteger la infancia, a criar con respeto, muy alrededor de la psicología infantil, esto era un factor de su crianza que yo no lo podía controlar. Yo no podía, en ese momento pensaba, quitar estas situaciones de crisis, este estrés, todas estas situaciones tan complejas y dolorosas que vivía. Hasta que me fui dando cuenta que no podía evitarlas, pero podía acompañarlas. Y que acompañarlas podía transformarlas. Fue como creo un mundo distinto dentro de lo que estamos viviendo. En nuestro mundo ya había una realidad que estaba sucediendo, nadie la podía detener, era lo que era. Pero recordando justamente con lo que trabajaba yo día a día, me agarré de los recursos de la maravilloso que tiene la niñez: imaginación, creatividad, inocencia, la magia. Y empecé con él un poco muy desde mi lado de mamá y no tanto de psicóloga, a crear un mundo mágico para él, donde de repente el pinchazo de una canalización no era solo eso, sino que era
la vitamina valiente por donde entraba el agüita mágica que le iba a cuidar, y que esa sonda que salía de su abdomen daba una fórmula mágica para crecer más rápido porque podía alimentarse durmiendo. Entonces, de repente las cosas que solo eran dolorosas y complejas se volvieron un poquito más mágicas, se volvieron menos solitarias, se volvieron un poco más pequeñas porque las podía entender de alguna manera. Y entonces así nace esta experiencia de acompañar desde muy cerca y de manera muy personal a un paciente hospitalizado y por muchas hospitalizaciones, con una enfermedad compleja, crónica, un caso complejo. Y a partir de la experiencia con él y también de lo que nosotros vivíamos y recibíamos en los distintos hospitales a los que hemos tenido que ir, encuentro la importancia real, de una manera tan cercana, del acompañamiento psicológico durante la hospitalización. Esto en el campo de los niños. En el campo de los adultos mayores, como vengo trabajando en mi centro de adultos mayores hace 10 años, esto era algo que yo ya había hecho, sobre todo en la época de la pandemia, acompañar a los adultos mayores en la hospitalización, porque se evidenciaba mucho cómo su estado cognitivo, cómo su salud mental, el estado de ánimo, todo se veía muy afectado en el aislamiento y el encamamiento. Claro. Y cómo esa soledad se atenúa con una presencia pues que no solo está validando lo que le pasa en el cuerpo, sino lo mal que se siente, tal vez el solo espacio de decir cómo se siente, y esta manera creativa que has encontrado con tu hijo, como que cogiste todas esas emociones difíciles y volcaste tu imaginación hacia cómo hacer que él viva ese proceso un poco menos difícil. Sí, y de verdad que cuando nació la unidad de cuidados internos, para mí ha sido lo único relacionado a esto que hemos vivido de su enfermedad y todo el tema hospitalario, es lo único que ha tenido sentido. O sea, y para mí también ha sido muy significativo porque he podido darle un sentido a algo que per se no lo tiene. Y definitivamente que ha amortiguado muchísimo la experiencia. Es muy bonito, en verdad, ver cómo él te cuenta lo que él vive, cómo él cuenta su historia, que para mí ha sido de las cosas más bonitas, porque en mi vida en general yo siempre he tenido muy presente esto de no es lo que vivimos, sino cómo nos contamos esto que vivimos. Siempre para mí ha sido como algo que lo he tenido muy presente en mi vida, en las diferentes circunstancias, y luego me tocó como plasmarlo y verlo en él y ayudarlo como a heredarle ese pensamiento que a mí me ha servido mucho en temas de resiliencia, en afrontamientos, me ha permitido ser feliz incluso en medio de circunstancias dolorosas como esta, de hecho. Entonces ha sido muy bonito poder heredarle a través de estas herramientas, de este acompañamiento, de todo esto, esa capacidad de contar la historia de una manera que lo acompañe mejor, que lo pueda integrar a su vida de una manera más adaptativa. Y uno lo ve, en verdad. Para mí es increíble, aunque lo sé, lo estudio, lo he visto muchas veces, cada vez que, y pasó hace poquito en la última hospitalización, cómo pasa del punto A en el momento en que le cuentas que va a recibir este procedimiento, que tenemos que ir al hospital, que hay que hacer esto, y luego yo planeo una sesión con él, yo hago una sesión con él. Este es el único espacio terapéutico donde no importa la relación. Mamá, al revés, sí. Yo creo que ninguna contradice como lo que pensamos, que tienes que estar distante. Al revés, es tu cercanía, sí. es tu conexión con él la que permite que también tenga mucho peso lo que tú le estás diciendo, y él va a refugiarse tal vez en esas palabras. Y lo más lindo desde mi punto de vista es que no solamente tú estás encontrando cómo servirle a él, sino que de aquí ha nacido cómo servirle a tantas otras personas que están pasando por cosas semejantes. Y digamos que el paso del vínculo con este pacientito que salió de mí, ya lo tenemos adelantado ese paso. Entonces es muy bonito ver cómo desde el punto A y luego con toda esta serie de herramientas del acompañamiento, en cuestión a veces de muy poco tiempo, ves cómo se transforma su mirada de aceptar el procedimiento que va a pasar o la hospitalización o lo que sea que vaya a suceder, cómo cambia, cómo le entregas herramientas simbólicas que en verdad hacen de la experiencia distinta. Y el objetivo de la unidad de cuidados internos y el acompañamiento a personas hospitalizadas o que pasan procedimientos médicos
no es quitar el dolor físico, no es que no tengan miedo. De hecho, muchas veces los preparamos mucho para procedimientos e igual hay miedo porque es natural, es un mecanismo que nos ayuda a sobrevivir. Sin embargo, hace que el dolor sea más manejable, que tengan herramientas, que no se sientan solos, y también es una ayuda para el cuidador. A veces, y me ha pasado, y creo que a mí me tocó meterme mucho en el rol de mamá psicóloga, porque como, bueno, su enfermedad es muy compleja, no ha sido atendida en el país, entonces afuera, que sí hay un poco más de atención a la parte emocional y psicológica, hay la barrera del idioma, en cambio. Entonces, me ha tocado ser un puente muchas veces entre esa oferta de ayuda que sí hay en otros lugares y otras veces ser yo misma porque es lo que hay. Y porque al estar en otro país también muchas veces nos hemos encontrado solos. Somos mi esposo y yo y mi hijo, somos los tres. De hecho, cuando estaba embarazada de mi último hijo, y mi hijo más o menos, el mayor, tiene hospitalizaciones todos los meses, yo solo decía, Dios, o sea, que sea hasta 2 días antes de dar a luz que yo me puedo subir en un avión, o hasta 3 días después que yo ya me repongo y me subo, porque no me imagino entrando, porque yo he sido, pues como toda mamá, un pilar en un proceso así importante para el hijo, mi esposo también, pero yo con el factor, como dice él, tú eres la psicóloga, dime tú, con ese factor como que sí he estado ahí muy al pie de la cama de él en todos estos procedimientos y han podido amortiguar un poquito y que no deje de doler, quizás no se va el miedo, pero sí se siente más controlado, se siente más acompañado. Él ha tenido muchos procedimientos de cambio de imagen de su cuerpo y para eso también ha sido muy importante preparar su cabecita y creo que ha ayudado en el proceso. Me parece extraordinario, has tocado como algunas palabras claves, no se trata de quitar, se trata de mitigar y de algún modo hacer sentir que la persona no está sola, porque creo que esa sensación de soledad acompaña casi cualquier situación de cirugía y más si es una cosa incierta, crónica, donde no es que te pasó una vez en la vida como una apendicitis, por decir algo, y no quiero con eso minimizar que una apendicitis no requiera también lo mismo, es esta situación de constante, mitigar y hacerle a él tener menos incertidumbre y a ti como cuidadora estar involucrada en esa situación, pues también te ayuda. Eso es súper valioso y lo que mencionaba antes de la escucha, que la escucha es terapéutica. Hace poco que visitaba a un adulto mayor, me lo decía la familia y es algo que pasa mucho y lo he vivido. A veces el cuidador está agotado, está saturado, son muchas cosas las que vela el cuidador en una hospitalización, no solo es al paciente y lo logístico, son todas las preocupaciones, son las noticias, son las decisiones, es el cansancio de dormir en una cama de hospital. Son muchos factores que la unidad de cuidados internos también busca darle un ratito de respiro al familiar, un ratito donde ese papá y mamá puedan conversar sobre lo que acabó de decir el médico, un ratito donde ese hijo que está acompañando a su padre pueda un ratito contestar todas las llamadas del trabajo en su teléfono. También es brindarle un respiro al cuidador y a veces esa escucha que uno dice, pues no, uno siempre está acompañando como padre al paciente, a su hijo, pero a veces, y me pasa, teniendo las herramientas del conocimiento, en la desesperación de ver sufrir a quien uno ama y quien quiere proteger, la escucha y la validación de uno se vuelve un poco entorpecida porque uno está con las emociones a flor de piel y no está ahí para ser un profesional. Entonces, a veces cuando entra alguien de afuera, le permite tener ese espacio de verbalizar, de expresar eso que está viviendo al paciente de una manera distinta a la que lo hace con el familiar, simplemente porque esta persona está en otra posición. Y con los niños, además, bueno, el profesional lleva otras herramientas porque los niños, cuando más, como dice la frase, cuando más lo necesitan, se expresan de las maneras que menos entendemos, con comportamientos, conductas de rechazo, llantos, gritos, un montón de conductas que son difíciles de entender y difíciles de manejar, peor en la atención de un hospital. Entonces, ahí las herramientas vienen muy bien para ayudarlos también a expresar eso que sienten y están viviendo. Mencionaste hace un ratito que la experiencia de llevar a tratar a tu hijo afuera un poco dio las pautas para evidenciar que en nuestro medio tenemos la misma necesidad, pero no teníamos los recursos o no sabíamos cómo hacerlo. Y tal vez estas experiencias te dieron
muchas ideas de cómo implementar esta unidad aquí. ¿Nos quieres contar un poco cómo fue como este descubrimiento, qué hacían con tu hijo en esas situaciones de hospitalización y cómo pues de aquí fueron surgiendo ideas que te han dado la pauta para crear esto que has hecho? Sí, definitivamente, bueno, una vez que él es trasladado a Estados Unidos inicialmente, bueno, ha estado en varios hospitales allá y he podido ver cómo manejan este aspecto allá y la verdad es que de entrada fue muy sorpresivo, que es algo que me ha llamado la atención acá, una vez que también he inaugurado la unidad de cuidados internos. Para mucha gente ha sido muy llamativo el servicio y así mismo fue para mí la primera vez que vi allá ese tipo de atención y yo decía como no debió haber sido tan llamativo porque debía ser como algo tan obvio que necesitamos acompañar la mente y toda la experiencia de quien está hospitalizado, pero bueno, verlo allá lo manejan de una manera similar, pero la mayoría de hospitales tienen su departamento donde tienen en un sistema qué procedimientos va a tener cada paciente. Esto lo he visto yo desde la experiencia con niños. Entonces, qué procedimiento va a tener cada niño, entonces acompañan el procedimiento, porque hay estadísticas de cómo aumenta la colaboración de los niños cuando está preparado para ese proceso que va a vivir. Entonces también le facilita el trabajo al personal médico, también disminuye los días de hospitalización porque hace mejor la recuperación. Yo me acuerdo que luego de una cirugía, mi hijo tenía mucho miedo de moverse, de caminar, pero ya era el día que le tocaba caminar, había dolor, todo. Y lo que lo hizo finalmente querer pararse y dar sus primeros pasos, se movía en una sillita, fue que llegaron a unos perros para hacer una actividad de canoterapia y por querer acercarse a sobar a los perros, él se paró. O sea, algo tan pequeño pero tan significativo porque la idea no era obligarlo, estaba pasando, fue un postoperatorio bien complejo, tenía mucho miedo, pero como son niños, como algo tan que parece sencillo, es tan importante y fue la motivación para dar los primeros pasos y de ahí se fue de largo y esto mejoró su recuperación, por supuesto. Entonces, fui viendo cómo en el preoperatorio es maravilloso, siempre hay una persona cantándoles con una guitarra canciones que les pidan que les gustan, también les llevan juguetes, entonces ya el preoperatorio es un lugar de tensión para todos. Todos estamos nerviosos de entregar a tu hijo a la sala de operaciones, entra el de la anestesia a hablar contigo, luego entra el cirujano, luego entra el médico general, o sea, es un desfile de médicos, todo ya se ve médico, ya te están poniendo sedantes, o sea, es un ambiente lo más lejano para un niño y para cualquiera, para un adulto y para un adulto mayor. Todo el mundo está nervioso en un preoperatorio, por supuesto. Entonces, todas estas cosas, hasta uno lo hacen relajarse un poco, un ratito pensar en otra cosa. También te dan instrumentos médicos, que es otra cosa que se hace para desensibilizar un poco y que se vea menos lejano y amenazante. La jeringuilla, la mascarilla de la anestesia, un montón de cosas muy valiosas y yo cuando pensaba en esto, por mucho tiempo lo pensé, en un momento no estaba ni mi corazón listo, ni mi tiempo estaba disponible para hacer algo, también lo pensaba muy a modo social y aunque vivo en una etapa de mayor demanda de cuidado de mi mismo hijo, al mismo tiempo vivo una etapa de mayor demanda laboral porque pues al ser una enfermedad compleja hemos tenido que tocar muchas puertas y hacer muchas cosas y estamos en toda esa búsqueda constante. Entonces, bueno, por todos lados había muchas demandas y no le encontraba forma. Y bueno, un día, o sea, realmente, así mismo, en una salida de un procedimiento médico, de anestesia general, del despertar, en un evento así de algo que le dio un giro, una actividad que hicimos ahí en la cama del hospital, me vino así la idea, como si alguien me lo hubiera dicho en la oreja y yo siempre lo pensé, incluyéndole un poco de la formación en psicología, o sea, que no sea solo lúdico, sino que pudiera tener un poco de la parte terapéutica en esa, cuando yo plasmaba y pensaba, ok, ¿cómo quiero estructurar las sesiones? ¿Cómo quiero que se vean? Eso es lo único como que quise modificarlo un poco, entonces bueno, ya de ahí no solo la experiencia, empecé también a introducirme mucho más en este mundo, a formarme un poco más en terapias para los niños y para adultos mayores, cada una de acuerdo a cómo había pensado en estructurar las sesiones y bueno, así nació la unidad de cuidados internos, ya en la parte logística. Así nació. Una de las cosas que admiro de ti es todo ese proceso de investigación que va acompañando cada paso que das. Y mencionaste la estadística de cómo la colaboración
del paciente, sea un niño de 4 o 5 años o un adulto mayor, pues va a hacer que sus días de hospitalización sean menos, más probablemente que el curso de la recuperación sea mucho mejor y el acompañamiento como una de las maneras de reducir el estrés de las partes, de todas las partes implicadas. El 40% de niños hospitalizados, según una estadística, que es como la más reciente, desarrolla ansiedad luego de algún proceso de internamiento. Y el 50% de adultos mayores desarrolla delirios y deterioros en sus funciones cognitivas luego de un internamiento también. Y en ambos casos se evidenció también cómo el acompañamiento disminuía efectivamente esas estadísticas. Y una frase quizás trillada, pero que la dice la Organización Mundial de la Salud en todos lados como su eslogan, es no hay salud sin salud mental. O sea, y en verdad debería ser tan mandatorio como te hace la ronda de visita a enfermería, te lo hace el médico del residente, te lo hace tu médico, que también se atienda a la parte psicológica. Debería ser, y creo que tu labor pues empieza a abrir un camino que estaba subestimado. Yo pienso que las personas que he tenido la posibilidad de acompañar a veces en la consulta, creo que sin ningún mal ánimo de nadie, pero muchas veces se han enfrentado a problemas que surgen de cómo fueron dada una noticia, de cómo la falta de información incluso acerca de un procedimiento complicó todo el cuadro. Entonces, digamos que yo solo tengo como la punta del iceberg, pero hay toda esta realidad que tú evidencias todos los días, y es como sí es urgente que haya esta unidad donde no solo cuidemos el cuerpo, sino que cuidemos la mente y el corazón de la persona que va a ser expuesta a un procedimiento, el posterior, porque el preoperatorio es uno, supongo que el posterior también requiere una intervención, y por supuesto a los cuidadores, que sería, digamos, en la ecuación la otra parte que se ve muy beneficiada de esta ayuda. La forma en la que te dan un diagnóstico puede cambiarlo todo. Mi segunda hija tiene síndrome de Down, un diagnóstico significativo que recibimos cuando también fue lo de mi hijo. O sea, esto además de leerlo, lo he vivido, cómo cambia la perspectiva cuando, y son en cosas muy sencillas, la forma en la que te dan el diagnóstico. Si la estadística, hay formas de dar las estadísticas, o sea, tiene el 70% de probabilidades de desarrollar tal comorbilidad, o digamos, tiene el 80% o tiene el 20% de que no desarrolle esta comorbilidad teniendo esta. O sea, hay formas en la comunicación, hay herramientas de contención y cosas que hacen la diferencia en un diagnóstico, y en el trabajo de quienes trabajamos en hospital, como lo es la unidad de cuidados internos, uno de los pilares también es ayudar a entender el diagnóstico y a recibirlo, porque a veces los niños, una de las cosas que más sufre el niño y el adulto mayor también por el grado de dependencia en la mayoría de casos es la falta de control. En el hospital casi nada controlo. Vienen, me ponen una vía, me sacan, me movilizan en el porque nada es opcional, ¿no? Porque obviamente por salud hay que hacerlo. Quizás un adulto pregunta, ¿pero para qué me haces esto? Y tengo toda la comprensión de, ok, ¿por qué vamos a empezar este tratamiento de diálisis? ¿O por qué esto o lo otro? El niño muy poco, a veces las cosas son muy rápidas o no son las palabras que entiende, y pues también entiendo que no todo el personal tenga las palabras o las formas para hacerlo entender. Entonces ahí es donde también creo que cobra importancia esta atención, porque busca también explicarle al niño qué es lo que pasó, porque también merece una dada de diagnóstico y que sea apropiada también para las familias, para aceptar ese diagnóstico, y hay herramientas y recursos muy, muy bonitos, muy valiosos. Cuando a mi hijo le hicieron una ostomía, yo me acuerdo que hicimos tanto un camino de preparación que el día que yo le conté que a él se le iban a hacer, y tengo un video que lo tengo ahí del recuerdo, él empezó a saltar. Sí, y yo solo pensaba, o sea, en mí había un montón de emociones, ¿no? Dentro de mí era todo lo que sí entendía desde cabeza adulta, pero fue muy valioso ver cómo toda esa preparación lo había hecho que en ese momento, que igual tuvo miedos en ese momento, que igual fue un procedimiento quirúrgico significativo, que igual requirió todo un proceso después y sigue,
pero en ese momento la noticia fue completamente distinta, no le dio tanto miedo, siendo una intervención bien invasiva. Exacto. Entonces realmente a veces uno piensa como que no hay nada que hacer, esto es difícil y es lo que hay, pero en verdad el dolor compartido se hace más pequeño y de verdad que pensar que esto es necesario es creer en la resiliencia del ser humano, o sea, porque si creemos que está todo perdido porque la experiencia ya es horrible, ¿cómo lo voy a hacer mejor una hospitalización a un niño? O sea, ¿en qué cabeza? O un adulto mayor que está con una enfermedad terminal, pero sí es terminal, pero en verdad es creer en la resiliencia del ser humano, en la capacidad de resignificar las experiencias, de reconstruirlas, que si creemos en eso, entendemos cómo esto sí es importante. No cambiamos la realidad del paciente en la situación que tú enfrentas más que ninguna. Está claro que el propósito no es cambiar la situación, porque no se escapa de tus manos y la de todo el mundo. La contención, ¿qué es contención emocional y cuál es la bondad de tener esto también como si fuera un requerimiento para cualquier intervención? Claro, sería. Y si uno piensa, de hecho, si a mí me han escrito por adultos, nada más que no es mi campo de experiencia, pero todo el mundo lo necesita. O sea, todo, sobre todo cuando son procesos muy significativos, cambios en imagen corporal, pérdidas, empiezos de tratamientos que generan dependencia, como la epilepsia, o sea, que cambia tu estilo de vida, o sea. Dentro de la expectativa que, bueno, esto se ha ido dando sobre la marcha, ¿cierto? Cómo se creó fue así, de repente se alinea todo y como un llamado a decir, yo tengo que reproducir esto en Ecuador, Guayaquil, en mi realidad, no siempre contar con esta ayuda cuando tenga que venir a un procedimiento afuera. La forma como lo has diseñado es, digo, el resultado de mucha experiencia y de mucha investigación. Pero si nos quieres compartir un poco cómo estructuras y qué esperar de este servicio, cómo acceder a él y un poco como pensar qué sueñas alrededor de esto. Con los niños y con los adultos mayores lo estructuro diferente. En norma general empieza igual, como un espacio para... De hecho, hay pequeñas pautas que son detalles que yo le envío antes al cuidador, como es una visita puntual. Y no es un acompañamiento continuo, hacemos algo que es muy gracioso, pero es muy significativo, y es que yo me saludo, sobre todo con los niños, con los padres, como alguien ya conocida, para adelantar un poquito la transferencia vincular, acelerarla un poquito para los pocos minutos que tenemos juntos. Entonces, desde antes envío unas pautas a los cuidadores para prepararnos para la sesión. Y bueno, luego empiezo con algo que pueda romper un poco el hielo, literal. Con los adultos es más una dinámica un poquito más estructurada, con los niños es el juego, ¿ya? Que es mi herramienta más adorada en la intervención con niños, el juego guiado por el niño, no guiado por mí, no estructurado por mí, no dirigido por mí en lo absoluto. O sea, el niño es el líder, no hay normas, a menos que traspase límites, pero no hay normas anticipadas. Entonces empiezo con los niños, con juego, tengo varios juegos, elementos que llevo muy pensados de acuerdo a lo que pueda surgir y de donde pueda un poco identificar e ir proyectándoles, irles devolviendo información. Y luego en la mitad sí tengo una actividad más terapéutica. Antes de que yo visitar al paciente envío un formulario donde un poco entiendo el contexto y hablo con el familiar para ver si hay miedos puntuales, si hay algo que prepararse específico, si hay cosas que debamos evitar, todo eso esto. Pensé, que tenías que tener alguna información recogida previamente. Claro, desde lo haces a través de un cuestionario y a veces una entrevista con los familiares. Ambas, exacto. Entonces, para saber también el estado en el que está, en los niños, qué tipo de comunicación hay, si hay cosas que debemos evitar también por lo que es una sesión puntual y el tiempo que tenemos, y también a veces hay cosas específicas en las que quieren que aborden. Entonces, todo eso lo hablamos antes para preparar la sesión. Y bueno, en la mitad siempre tenemos una actividad como más terapéutica, un poco más estructurada, dirigida. Con los adultos esto normalmente es mucho más libre porque el adulto me lleva mucho más a otro lado, lo guía mucho más que el niño. El niño necesita un poco más una orientación, aunque también
También depende del niño, hay niños que un poco más lo envuelven a uno y tú ves por dónde quizás papás me llevaron por algo, pero por algo específico, pero él encontró una necesidad por otro lado y bueno, vamos reacomodando ahí. Y luego hacemos una actividad de cierre, que es un poco recopilando lo que vi en la primera parte, en la que voy observando, voy alimentándome de información de cómo está el paciente, de qué cosas son como las anclas en ese momento, un poco de lo visto en la actividad terapéutica y con los niños terminamos con una actividad manual, hacemos algo en donde puedan representar de manera simbólica lo que hayamos trabajado ese día, la fuerza, la resiliencia, el miedo, el afrontamiento, lo que sea que hayamos trabajado. Y luego, eso es un recurso que me parece tan maravilloso y que en la experiencia de consultorio, todas estas experiencias se pueden asemejar, unas más, unas menos, a una experiencia traumática, porque tiene una gran carga emocional. Y entonces poder representar en algo, a veces hasta ponerle un nombre a ese tiempo de hospitalización. Tuvimos el gusto de tener en otro podcast a Juan Manuel Meneses, que tiene también ha tenido porque ahora se lo revirtió. Pero bueno, él hablaba de la sugerencia de una enfermera en su procedimiento afuera, de ponerle un nombre, y el de él se llama Pepperoni. Y entonces referirse a Pepperoni le quita no solo mucho peso, sino que le da naturalidad a sus hijos, está limpiando a Pepperoni. Y lo hace parte de su cuerpo. Y lo hace parte. Si tiene nombre, claro. Lo apropias un poco, Sí, porque eso es parte de tu cuerpo en ese momento. Así es. Sí. Entonces, esta actividad lúdica, nombrar o simbolizar de alguna manera, como dices, la actividad manual va orientada a eso, a que sea un adulto o niño, simbolice o represente lo que va a pasar o por lo que ya pasó. Sí, y bueno, depende si la sesión es en hospitalización o si es previa. En la previa revivimos lo que va a pasar a través de, tengo un montón de equipos médicos miniatura, de juguetes, todo, pero lo revivimos tal cual para que el niño pueda verlo desde un lugar, desde un momento de menor ansiedad y de manera externa. Lo podemos a través de muñecos que tienen todos los tipos de aparatos médicos y procedimientos lo más similares posibles. De hecho, en alguna ocasión hablé con el cirujano, porque como a veces los hospitales tienen protocolos distintos, quería saber detalles de si entra con el papá hasta la anestesia o la mamá o si no, entonces para poder asemejar la vivencia previa lo más parecido posible a lo que va a vivir. Con muñecos luego en su cuerpo si lo aceptan y así, para que sientan un poco más de control sobre la situación y poder explicar de manera real, porque tampoco vamos ni a los niños ni a los adultos mayores a vender fantasías. Esto no va a doler, es lindísimo, es divino. No, más bien a tener una expectativa muy neutral, muy clara y concreta sobre lo que van a vivir. Entonces, bueno, también se estructuran distintos si es previo o durante la hospitalización. Y la verdad es que, bueno, con todo esto que la verdad es que para mí se ha vuelto apasionante, ha sido maravilloso descubrir lo que hablábamos antes, cómo sí hay maneras de amortiguar un poco esas experiencias tan dolorosas y definitivamente que un gran sueño es que esto se vuelva parte de la hospitalización, de los procedimientos médicos, sobre todo muy importantes, y ojalá un día en verdad tengamos unidad de cuidados internos en cada hospital. Claro, tu sueño pues ya es una realidad. Yo me movilizo con un carrito y todo, y digo, un día voy a tener un consultorio ahí, un huequito donde yo tenga todas mis cosas y de repente el paciente agarre y sube y baja. Probablemente vas a ser una líder como lo has hecho en tantos otros proyectos, porque creo que esa también es tu característica, o sea, cada cosa que has emprendido. Bueno, pero tienes como un liderazgo natural que te hace tomar por necesidad. Muchas veces han venido las creaciones que has logrado, pero escucharte no deja de ser como un incentivo para decir, hey, hospitales, doctores, cuerpo médico en general, pacientes que van a enfrentar cualquier situación, padres que tienen niños que van a enfrentar una situación. Hay formas de hacer esto mucho más llevadero. Amortiguar es una palabra clave. Confiar en que hay una resiliencia natural. No podemos, creo que todo el mundo la pasa muy mal cuando está en una situación adversa. Sin embargo, el poder encontrar esta luz que tú brindas con la unidad de cuidados internos también deja sembrado la semilla de que
nos capacitemos un poco más todas las personas que vamos a enfrentar, porque también pienso que la incertidumbre que hay alrededor de los procedimientos pues hace que la angustia y la ansiedad de todos sea más grande, unas personas lidiando con esto en silencio, otras enojadas o distantes, pero visibilizar que hay mucho ocurriendo cuando hay una intervención médica, mucho ocurriendo en el interior de las personas y cómo todos debemos encontrar caminos para hacer más llevadero este tiempo. Sí, así es, y hace completamente la diferencia, hace la diferencia en lo que vivimos después, porque luego sanamos el cuerpo, pero empiezan a surgir otras circunstancias algunas veces. De verdad que la salud debe ser integral, y cuando hablamos de integral hablamos también de la salud mental y bueno, hospitalización siempre hemos entendido todos que es de las cosas más difíciles de vivir, todas las cosas relacionadas a la salud y todo lo que eso suscita en las personas. Claro. Y entender los procesos, como decía, sí cambia las cosas desde la experiencia. Yo me acuerdo la primera vez que me dijeron que iban a intubar a mi hijo durante un procedimiento, solo la palabra y pensar, y porque se asocia un montón de cosas. ¿Qué pensaba uno? O sea, desde la pandemia uno cada vez que pensaba en intubación piensa en algo muy, muy grave. Y cuando entendimos, y cuando entendimos bien de qué se trataba, porque nos explicaron, porque bueno, han sido muchísimas veces, ahora decimos, es una paz que lo entuben, porque hay un ambiente más controlado, porque hay mayor seguridad. O sea, entonces, ¿cómo hizo la diferencia no saber de qué se trataba esto, a entender que era una medida de seguridad y cómo funciona y tal? Cambió completamente la situación. Y eso pues pasa en todos los procedimientos de todas las esferas, porque todos los que no somos médicos, los términos médicos nos suenan abrumadores. Muy asustadores, muy asustadores. Y aprender a bailar con la incertidumbre es un arte. A veces ni siquiera tenemos el nombre del procedimiento para asustarnos, simplemente no lo tenemos. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuántos días vamos a estar, no sabemos cuándo nos dan el alta, no sabemos cómo va a salir ese examen. Los procedimientos médicos están llenos de incertidumbre y el ser humano nació para la predictibilidad. Entonces, lo que se sale de la rutina, lo que no sabemos qué va a pasar, genera una ansiedad. Entonces, de hecho, y es universal, es independiente de la cultura, es independiente de la edad. En el hospital y fuera de. Y de los recursos que tú tengas, no porque, por ejemplo, tienes conocimiento de psicología, estás libre de sentir la incertidumbre. No lo es del ser humano. Es del ser humano, pero bueno, esto solo para decir o seguir insistiendo en cuán importante es que atendamos. Yo creo que creer en la importancia de cuidar internamente a las personas que están atravesando por cualquier situación. Y esta, dijéramos, es algo tan tangible como un procedimiento médico, las que vivimos de modo intangible, pues también es importante cuidarlas. Creo que es el otro aspecto sobre el cual me gustaría como contar con tu valiosa experiencia, y es la atención a los cuidadores, que como decíamos ahora es la cara que corresponde, las dos caras de la moneda, quién es el sujeto que va a ser intervenido y los cuidadores. Entonces, en tu experiencia, un poco cuán importante es esto para quienes estén teniendo que ser cuidadores, como tal vez ayudarse a sí mismos o ayudar a que esta experiencia sea lo más amortizada. Sí, es sumamente importante. Yo sé que a veces las propias exigencias de ser cuidador no te permiten con tanta facilidad tener esos espacios de autocuidado, pero la única manera de seguir cuidando a esa persona querida es cuidándose a uno. Y por las mismas exigencias de la tarea, a veces uno queda en el último plano, pero hay que hacerle prioridad. Y yo sí creo que si tenemos la conciencia de lo importante que es, también hay estadísticas, o sea, cuántos cuidadores se enferman, incluso fallecen antes que el cuidado, que el paciente, por el nivel de estrés. Es muy significativo, y eso habla de la importancia que hay también de cuidar al cuidador. Uno vive un montón de cosas cuando es un cuidador también de enfermedades crónicas en casa, no solo en hospitalización. En hospitalización, digamos, uno está en un momento de crisis, está en un pico, ahí sí es un montón lo que se recibe y hay muy poco tiempo para digerir.
pero también a veces afuera, cuando eres cuidador en la vida cotidiana, en un mayor tiempo, en un largo plazo, es sumamente importante, no es un lujo, es una necesidad que el cuidador tenga un espacio para sí mismo, desde las cosas más sencillas como un digno tiempo de baño, y no al corre-corre o no cuando pueda, como un espacio solo para sí mismo, como la ayuda profesional, es realmente importante, y de eso que uno tiene es donde va a dar, o sea, de verdad que muchas veces... Claro, el agotamiento emocional del cuidador. A todo el mundo lo drena. O sea, yo me acuerdo una vez que me dieron una de las noticias de las más difíciles que nos han dado con mi hijo. Nos las dieron, toda esta información que tú recibes, ¿no? Te dan todos términos médicos y te lo dicen como que no es nada lo que está pasando, ¿no? Yo me viré, esto era como en la puerta de la habitación. Yo me viré, acerca a mí de mi hijo, que ya después de ella estar hablando 10 minutos con la doctora, y era, mami. Y porque quería que jugáramos Pokémon, me acuerdo clarito. Yo recibí todo esto y ya me viré. Al mismo tiempo, viéndolo hospitalizado, no se podía mover, obviamente que iba a decir sí al juego. Sí, yo solo jugaba Pokémon en modo avión. No veía la hora en que fuera la noche y se durmiera para mirar a mi esposo y decir como que, ¿qué nos dijeron? ¿Qué nos dijeron? Y no entiendo. Y espérame. Y me acuerdo que fuimos a ver internet y como que entendimos realmente, como que la gravedad de lo que decían, pero ¿cómo es posible si pensamos esto y lo otro? O sea, Claro, entonces, es como que pusiste... modo piloto y yo respirar profundo, o sea, para estar bien para él, pero eso es como una pausa. O sea, no es que yo me puse bien ahí, no, yo le puse una pausa a mi estar mal. Y luego, como yo siempre digo, es necesario estar mal para luego poder estar bien. Entonces tenía que pasar por ahí, pero a veces las exigencias de la tarea no te lo permiten, o te la hacen difícil. Entonces, de verdad, intencionalmente hay que buscar esos espacios y recursos. Intencionalmente. Y a las personas que acompañan a cuidadores, como tratar de evidenciar esto de que hay por lo menos el espacio para el baño digno, como acabas de decir, o poder que la persona se siente 10 minutos a hacer nada. El descanso va a ser lo único que esa persona tenga la fuerza para seguir cuidando. Claro. El cuidador necesita cuidarse a sí mismo y las personas alrededor no podemos o no debemos simplemente depositar en el cuidador, a veces por comodidad, entregamos al cuidador la labor y decimos, bueno, pero si yo apoyo económicamente. Y es difícil para el cuidador pedir ayuda, eso es un tema. Entonces, a veces nos toca a los que estamos alrededor, a esa red de apoyo, decir algo más que aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? A veces es muy concreto lo que el cuidador necesita porque está muy abrumado y necesita te voy a traer comida hoy, no te preocupes tú de coordinar eso, dime a qué hora tocan medicamentos y tú vas a la cafetería a comprar algo, o sea, cosas muy concretas, porque al cuidador también le cuesta soltar. O sea, esto, por eso es necesaria buscar ayuda, buscar esos espacios, porque el cuidador también... Y de hecho, en mis notas previas yo pongo como una sugerencia de si el paciente, sea niño o adulto mayor, se siente seguro, se siente tranquilo, y el familiar también, como que los motiva un poco a sentarse en el sofá o incluso salir a la cafetería. O sea, para que ese espacio también de la visita de la unidad de cuidados internos sea esa pausa para comer, lavarse los dientes, descansar, mirar al techo, responder a algún pendiente, porque también la realidad es que afuera el mundo sigue, afuera el hospital. Esa es una de las realidades, bueno, que solo quienes atraviesan por momentos como los que ustedes como familia han vivido saben. La conversación que hemos tenido realmente abre un horizonte que yo quisiera que todos las personas involucradas con el cuidado de otras, especialmente niños y adultos, puedan empezar a validarlo, a creer que es necesario, que es tan necesario como la parte física que van a atender, y en esta convicción y haciendo camino como tú lo estás haciendo, pues confiamos las dos en que esto vaya creciendo y que lo que tú estás sembrando hoy, pues dentro de poco tiempo vea la luz en una unidad en cada hospital que tengamos. Muchísimas gracias por la invitación, Lucy, y por darle eco a esta misión. Estoy segura que así será, quizás mañana o pasado mañana, pero eventualmente creo que esa misión se cumplirá, es importante.
yo también confío que así será. Gracias a ti por esta aceptación a participar en este espacio tan hermoso que es Mundo Interior y que sigue trabajando justamente por el cuidado emocional de todos para que tengamos cada vez más herramientas. Muchísimas gracias.